El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:56. Hace exactamente una semana, la historia registra uno de los momentos más complejos para el área petrolera. Esta brutal caída a niveles negativos, algo que no había ocurrido nunca antes, en cuanto a la medición del crudo WTI, que sirve de referencia para el petróleo de Estados Unidos y también de Ecuador. Una caída a niveles negativos, histórica esa caída. Evidentemente aquí en el Ecuador fue noticia aquello y se generaron una serie de preocupaciones en torno a ello. ¿Cómo amanece el mercado petrolero el día de hoy? Gracias a la gentileza de la cuenta Twitter Petroenergía. Nos informa Petroenergía que el WTI amanece hoy en $14.26. De hecho, después del lunes, toda la semana anterior se reportó una recuperación, digamos, paulatina, no a los niveles esperados. Recordar también a la audiencia que el presupuesto general del Estado para este año había sido calculado con base en un precio superior a los $51 por barril. Evidentemente estamos muy por debajo de esa previsión con la que se había diseñado el presupuesto general del Estado. Pero conozcamos la explicación de un especialista en la materia. Silvana Pastor tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Además de especialista en la materia, ella ha sido oyente de este espacio, lo cual agradecemos a Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil. ¿Cómo le va, Silvana? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Así es, ha sido oyente de tu programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Silvana. Gracias por la gentileza. A ver, lectura inicial sobre el precio del petróleo hoy. $14.26 el WTI. Así amanece el mercado petrolero este día y así inicia la semana. ¿Qué significa esto? Y comparemos con el comportamiento del crudo de la semana anterior. A ver, efectivamente la semana anterior fue una situación que no ha tenido precedentes antes en el mundo, digamos, pero también obedece a la situación por la que estamos viviendo a nivel mundial. Es decir, la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy por hoy ha tenido un impacto considerable porque los precios internacionales del crudo se fijan como cualquier otro producto en base a la oferta y la demanda. Hoy por hoy, el confinamiento a nivel mundial hace que el consumo del petróleo evidentemente se ha reducido. Más o menos el consumo en el mundo son 100 millones de barriles. Estamos hablando de que hoy por hoy estaríamos por debajo de los 30 millones. ¿Qué hace esto? Que lo que sucedió la semana pasada es que tiene dos efectos. El uno, el hecho de que se ha reducido el consumo del petróleo a nivel mundial, pero no por eso han dejado de seguir produciendo los principales países, y es decir, el momento que seguimos con una producción al mismo ritmo, lo que hemos hecho es, a nivel mundial, generar una oferta de crudo que ha hecho que la capacidad de almacenamiento ya se vea insatisfecha. Es decir, la semana pasada la caída de precios del crudo cayó porque se vencían unos contratos a futuro. Los contratos a futuro son contratos que se transan en las bolsas de valores, en los cuales se establece un precio con anticipación de negociación, pero en el momento en que vencían los crudos, los productores se vieron la necesidad de qué hacer con la producción si no tenían dónde almacenarla. En ese momento lo que se vieron abocados es inclusive a pagar porque les reciban el crudo, y eso hizo que puntualmente un día caiga el precio del crudo. Eso de que los productores hayan pagado para que les reciban el crudo, ¿tiene precedentes? ¿Había ocurrido antes? No había ocurrido antes. Es la primera vez que nos vemos en una situación, como he dicho yo, en la que la situación de especulación financiera de instrumentos financieros petroleros con la realidad petrolera física de transporte y almacenamiento de crudo no tuvieron un equilibrio. Es decir, llega el vencimiento del contrato y se ven abocados a ver dónde ubican y dónde pueden almacenar ese crudo. Tal es así que por eso al siguiente día el precio del crudo no es que se recupera a los niveles que estamos esperando, porque el efecto del precio que tenemos en promedio de 14, 16, 12, en el cual se ha movido, está básicamente es el resultado de la oferta y la demanda del crudo a nivel mundial. El principal consumo
de petróleo evidentemente tiene que ver con el transporte y las aerolíneas están paradas. Hoy por hoy no tenemos un consumo, solo los Estados Unidos consumen 20 millones de barriles de crudo y hoy estamos en menos de 30 millones en el consumo. Ahora, sobre este tema, Fabricio, yo siempre digo, miremos el tema puntual, esto es coyuntural, en algún momento, no hablo de ahorita, no hablo de mañana, hablo de 2 meses, 3 meses, la situación de actividad se retomará a nivel mundial, no en el 100%, pero evidentemente volveremos a tener un consumo de crudo. Por eso yo siempre digo, la situación petrolera sí es crítica, sí es difícil, pero es un tema de resistencia, al cual hoy por hoy, hablando del Ecuador, tenemos que enfrentar tanto las compañías privadas como la compañía estatal petrolera. Ahí me parece importante, Silvana, si me permite clarificar, para conocimiento nuestro que no somos especialistas en materia petrolera, muchos de nuestros oyentes seguramente no son. Casi como aguaguas, explíquenos. En el caso del Ecuador, ¿tenemos que estar asustados por lo que pasó la semana anterior? ¿En serio? ¿O salimos de esta? A ver, yo siempre tiendo a ser positiva y salimos de esta, pero salimos siempre y cuando se tomen las medidas correctas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es lo mismo que está pasando no solo en el sector petrolero, en todas las industrias. Hoy por hoy lo que no se debe hacer es poner camisas de fuerza a las empresas, en este caso petroleras o a cualquiera de las empresas. Se tiende a pensar que las empresas petroleras tendrían utilidades extraordinarias y que se podría regresar a ver como una opción de caja para el Estado, y tal es así que en los últimos meses se han impuesto, se han realizado y se han impuesto más impuestos a las compañías petroleras, cuando hoy por hoy las petroleras estamos sin producir, primero por la coyuntura del rompimiento de los oleoductos, ¿no? Ese es un tema, y segundo por el tema de fuerza mayor. Hoy por hoy, las compañías petroleras se ven abocadas a no recibir ingresos por lo menos de 2 a 3 meses, Fabricio, si no es más. ¿Qué quiere decir esto? Que no por eso las empresas petroleras no incurren en los costos de producción que están teniendo, porque los campos petroleros no dejan de recibir mantenimiento para que cuando volvamos a tomar las operaciones podamos recuperar la producción. Y ahí es donde yo digo, en estos momentos lo que se debe es alivianar la carga de caja a las empresas, no solamente en el sector petrolero, en todo el país, porque en el momento en que tomamos las medidas inadecuadas estamos viendo el corto plazo y no el futuro. No estamos viendo de aquí a 3 meses. Se tendrá que retomar las operaciones, tenemos que proteger al capital humano, tenemos que proteger las facilidades de producción. ¿Para qué? Para retomar los niveles de producción en el momento en que ya esto se normalice. ¿Qué acciones, por ejemplo, deberían ser impulsadas? Entiendo yo que usted se refiere a acciones desde el Estado para proteger al sector. Exactamente. Nosotros en la industria petrolera hemos hecho acercamientos importantes a las autoridades estatales en el sentido de que flexibilicen la carga tributaria, no solamente a nivel de pagos de impuesto a la renta. Nosotros en el sector tenemos una serie de contribuciones muy importantes que no se conocen en el público y se pagan en el mes de abril. Y básicamente esto lo que hace es que en este momento que no hay ingresos, lo que nosotros hemos solicitado es un diferimiento de pagos, es decir, una estructura de pagos, y no lo hemos pedido en un sentido, digamos, unilateral. Hemos hecho un análisis y una propuesta, nos hemos reunido todas las empresas petroleras, aquellas que tienen mayor flujo de caja en este momento y que han podido contribuir con el pago lo han hecho, y el resto se ha pedido que nos permitan diferir. Y le estamos hablando de un 30% de esos montos únicamente que estamos pidiendo diferir. Tenemos conciencia plena de que el Estado necesita recursos. No estamos pidiendo que el 100% se nos condone, estamos pidiendo que el 30% de esa carga tributaria nos permitan financiar. ¿Para qué? Para alivianar el flujo de caja. ¿Por qué? Porque uno de los temas que yo vengo diciendo es que una de las peores medidas que se puede tomar es el desempleo, es incrementar el desempleo. La industria petrolera, la industria privada en este país ha generado solamente en inversiones y en costos de producción en los últimos 5 años más de 4.500 millones de dólares. Le estoy hablando de las empresas petroleras privadas. Y esto ha generado para el país ingresos petroleros. Nosotros representamos el 20% de la producción petrolera para el país. Pero en cuanto a cadena económica de valor, generamos 4.500 millones en este tiempo. Y esto evidentemente es gracias a
la continuidad de las empresas de servicios que están presentes en el sector. Se tiende a pensar que el sector petrolero extractivo es simplemente extraer el crudo. No, dentro del proceso extractivo hay una serie de empresas de servicios que operan. Y hoy por hoy lo indispensable es poder proteger al capital humano, poder proteger las operaciones. Esto es coyuntural, no sabemos qué tiempo dure el tema de la caída del precio del crudo. Sí puede haber, Fabricio, en el mes de junio, la misma situación que ocurrió, en el mes de mayo, la misma situación que ocurrió en el mes de abril en la caída del precio del crudo. Hoy por hoy tú ves el precio del crudo en 14.20, pero cuando estén por vencer nuevamente los contratos a futuro que vencen ya a finales de mayo, si es que el consumo y la oferta y demanda no ha llegado a un equilibrio, podemos volver a ver esa caída de precios bajo cero. Este pedido que usted plantea públicamente, ¿lo han formalizado al Estado? Y si lo hicieron, ¿han recibido algún tipo de respuesta o no? Sí, hay una comunicación abierta y muy importante con el Ministerio. Tenemos reuniones semanales importantes. Evidentemente, ellos tienen que hacer sus análisis internos también. Entendemos que en esta semana ya tendremos las respuestas a los pedidos. Son varios pedidos. Uno de los pedidos también que estamos haciendo es que, como usted entenderá, estos contratos tienen compromisos de inversiones importantes. Estamos pidiendo que nos permitan posponer un poco las inversiones. A ese pedido, por ejemplo, ya hemos recibido una respuesta positiva. Entonces, estamos positivos en el tema de que vamos a poder llegar a acuerdos con el Estado. Entienden ellos la realidad y lo que buscamos nosotros básicamente es, como industria, es poder proteger el empleo de las personas que están trabajando. La industria petrolera es una de las generadoras más importantes de empleo en el país. Pero ustedes plantean diferimiento, no condonación. Diferimiento es lo que plantean. No condonación. Es un esquema de plan de pagos mensual, solamente del 30% de los tributos y contribuciones, que es lo importante, que estamos teniendo que pagar en este mes. Eso es lo que estamos pidiendo, es buscar alivianar un poco el flujo de caja que hoy por hoy, usted entenderá, nosotros contractualmente trabajamos con tarifas, nos pagan tarifas por la producción. Al tener precios de crudo que oscilan entre 14 y 12 dólares, el pago de la tarifa para las empresas petroleras es prácticamente cero. Dependiendo de su tarifa, va de 0 a 2 dólares. El costo operativo de los campos petroleros oscila entre 16 a 18 dólares. Es decir, tenemos una realidad, porque se tiende a pensar que las petroleras tienen la liquidez. No, si recibimos 2, 3, 4 meses, cero ingresos, o 2 dólares, 4 dólares por barril de producción, pero nuestros costos de producción están ahí, porque los pozos petroleros están ahí, hay que darles mantenimiento, entre 14, 16, 18, evidentemente las compañías lo que están haciendo es usando los excedentes de flujo para poder mantenerse mientras se recupera la situación. Correcto. Silvana, algunos oyentes me piden que le pregunte a nuestra invitada Silvana Pastor, con ella estamos hablando sobre la situación petrolera del país, si fue conveniente que se haya prevendido el petróleo. Este es un tema del cual se ha hablado mucho en estos días, si fue, digamos, beneficioso que se haya prevendido el crudo. A ver, ese tema es polémico, pero porque hay un desconocimiento en el tema de lo que es la preventa de crudo. Es decir, la preventa de crudo lo han hecho el gobierno anterior, este gobierno, y son mecanismos financieros, es decir, son mecanismos que buscan financiar al país. Usted tiene esquemas de financiamiento directo con multilaterales, o tiene el esquema de venta a futuro. Como en cualquier materia prima, lo que se establece es un contrato que se vende a futuro, un commodity, como se llama, que en este caso es el crudo. Lo que esto le genera al país, le ha generado el gobierno anterior y en este gobierno, son ingresos de 2.000, 2.500 millones anticipados, en el caso actual cerca de 800 millones, es decir, lo que le genera es un ingreso al país a través del pago de petróleo. Entonces, hablar de si es conveniente o no conveniente depende de la realidad de la negociación de ese momento. Yo siempre digo, es fácil criticar posteriormente. Después de que se hizo. En las negociaciones, con la información que se conoce, con
la situación de precios de crudo con las proyecciones, se hacen negociaciones, pero esto es un tema de financiamiento. Entonces, no es que haya sido malo o bueno, pudo tal vez haber sido mejor en cuanto a condiciones, pudo haber sido peor, pero lo que le genera al país es financiamiento, que es lo que busca la caja fiscal, tener ingresos para poderse financiar. Nosotros exportamos más o menos 135,000 a 200,000 barriles. Eso es lo que nos tiene que importar, es decir, proteger la producción. Nosotros exportamos más o menos, el sector petrolero aporta con el 30% de las exportaciones. Los ingresos en este momento están siendo terriblemente afectados por la caída del precio del crudo. Sin embargo, uno de los mecanismos de financiamiento cuando tenemos este tipo de problemas es la preventa de crudo petrolero, porque es un recurso que está ahí y que seguirá estando presente en el país. Se tiende a pensar que podemos reemplazar el crudo con otro tipo de ingresos. Podría ser en muy largo plazo, pero eso no es algo a 5 años, a 10 años, a 20 años. Sí, una cosa de más Así es. Una cosa de mayor, de más largo aliento. 3 preguntas finales en honor al tiempo, Silvana. Le pido respuestas no tan largas. La primera, usted representa una compañía petrolera. ¿Cómo les afectó a ustedes la rotura del oleoducto transecuatoriano y del oleoducto de crudos pesados? Bueno, nos afecta a todas porque lo que implicó es el cierre de la producción de los campos, el cierre de los pozos, y evidentemente estamos a la espera de la reactivación de los oleoductos. En ese sentido, entendemos que estamos próximos en una semana, 15 días más a tener ya la apertura del transporte. Eso lo que significa, como le decía, es no solamente la caída del precio nos afecta en ingresos, sino que evidentemente al no extraer crudo, al no entregarle al país, no tenemos una facturación sobre el servicio por entregar este crudo. Es decir, el tiempo que dure la paralización por la rotura de los oleoductos es resultado de no tener ingresos las compañías petroleras. Correcto. Lo segundo, René Ortiz, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la semana anterior en un par de intervenciones públicas no descartó la posibilidad de que el Ecuador analice cambiarse del WTI al sistema Brent para medir justamente el valor del petróleo ecuatoriano. ¿Es conveniente esto? A ver, esto en la práctica no tiene un efecto directo en los ingresos para el país. La referencia natural nuestra por logística, por tipo de crudo y por ubicación geográfica es el WTI. El WTI es el referencial del precio del crudo que nos rige. ¿Por qué? Porque estamos logísticamente cerca de los Estados Unidos y adicionalmente la principal exportación de crudo va a los Estados Unidos. El Brent es un referencial de Europa, no del Ecuador. De alguna manera se podría pensar que porque se ha cotizado últimamente más alto el Brent sería más conveniente, pero recordemos que hasta hace no más de un año el WTI estuvo con una prima más alta que el Brent. Esto depende, como cualquier mercado, de oferta y demanda. Yo tengo, sin querer criticar la posición, pero tengo mis reparos sobre eso porque no veo cómo eso puede incidir en los ingresos para el país. Correcto, me queda claro. Y lo último, Silvana, alguna gente también decía, bueno, con esta sobreoferta y con esto que usted ha ratificado en el sentido de que hubo países que tuvieron que pagar para que les reciban su petróleo, hay gente que dice, es el momento de dejar de producir, deberíamos apagar las máquinas y dejar de producir. ¿Hay cómo hacer eso y de hacerlo hubiese sido conveniente? Ahí la pregunta, Fabricio, ¿hablamos del Ecuador o hablamos en general del mundo? Hablamos del Ecuador. A ver, primero, evidentemente a nivel mundial es muy importante ya el acuerdo de los países petroleros para reducir la producción porque no tenemos consumo. Los Estados Unidos ya han ofrecido reducir su producción a 4 millones de barriles diarios y eso es muy importante. Los efectos de la reducción de producción del crudo a nivel mundial hará que primero se aliviane la estructura física de almacenamiento del crudo a nivel de todos los países que reciben el crudo. Y segundo, lo que hará es permitir que se consuma de alguna manera lo que tenemos en este momento como sobrestock. En el Ecuador, uno de los temas principales es analizar que en este momento, a precios de
14 o a precios de 16, estaríamos prácticamente cubriendo los costos de operación de los campos petroleros, poniendo en promedio los petroleros privados y Petroamazonas. En ese sentido, evidentemente, si es que logramos cubrir costos, aún se podría mantener la producción, pero no es lo más conveniente. Es decir, debemos también tomar la decisión y analizar el tema de que deberíamos esperar una recuperación de crudo de alguna manera para poder generar ingresos. Ahora, recordemos que nosotros tenemos exportaciones ya realizadas a precios todavía antes de la caída del precio. Hay que ver a la fecha en la cual se exporta o sale los embarques, cuál es el precio del crudo. Hoy por hoy hemos tenido una para obligada por la caída, el rompimiento de los oleoductos, que ha hecho que más o menos estemos parados ya casi un mes. Eso va a tener un efecto definitivamente en el total de la producción que tenemos. Correcto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque tampoco los campos petroleros pueden estar parados eternamente, generan daños a los pozos. Usted, Silvana, con varias de sus explicaciones, ratifica una postura que yo siempre suelo utilizar en este programa. La calentura no está en las sábanas. Hay que analizar a profundidad los temas para luego tomar decisiones. Silvana, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido en esta mañana. Que tenga buenos días, ¿ah? Buenos días a todos. Gracias, Fabricio. Gracias a Silvana Pastor, especialista en materia petrolera, vicepresidenta administrativa y financiera de Gente Oil, conversando con nosotros sobre el comportamiento del mercado petrolero en el Ecuador y en el mundo. 7:17.